Cuando una historia de la Biblia aparece en las conversaciones cotidianas, como la historia de David y Goliat, es una evidencia clara de su relevancia y magnitud. El buen samaritano es uno de esos pasajes de la Biblia que muchas culturas y credos han utilizado para motivar e inspirar. Su significado es fácil de entender. Las lecciones son prácticas, especialmente hoy, cuando la gente busca el sentido de la vida y el bien común. La pregunta, ¿quién es mi prójimo?, es hoy más relevante que nunca. La verdadera religión no consiste en obras, tradiciones o normas. Consiste en buscar el bien para los demás, en actos de servicio amoroso y una genuina compasión por la humanidad. En el capítulo 10 de Lucas, un intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? La respuesta que recibe es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús responde, bien has dicho, haz esto y vivirás. El intérprete de la ley sigue preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Los que estaban allí presentes tenían claro quiénes eran sus enemigos, los paganos y los samaritanos. Pero la nación judía era una sociedad de clases y los dirigentes siempre trataban de no contaminarse. Así que, ¿quién era su prójimo? Era una pregunta trampa, y probablemente cada uno de los que estaban presentes ese día habría dado una respuesta diferente. En lugar de responder, Jesús contó una historia. Un hombre caminaba desde Jerusalén a Jericó cuando cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron. Lo golpearon y lo dieron por muerto. Incluso en la actualidad, la carretera tiene una fuerte inclinación descendiente, ya que Jerusalén se encuentra a 754 metros sobre el nivel del mar y Jericó se encuentra a 258 metros por debajo del nivel del mar. Esto hace una diferencia de 1000 metros de altura. La carretera atraviesa un terreno montañoso y rocoso, lo que hacía que el camino fuera peligroso, pues había muchos lugares donde los ladrones se podían esconder. Hoy, en el trayecto se puede ver la posada del buen samaritano. Le dieron por muerto. En el versículo 31, el relato bíblico dice que un sacerdote iba por allí, pero cuando vio al hombre, cruzó al otro lado del camino y siguió su trayecto. No fue solo él, un levita también lo vio, pero siguió su camino. Ambos hombres habían sido llamados por Dios para servir al pueblo, pero ambos eludieron su deber y no mostraron compasión por el hombre necesitado. La Biblia nos anima todo el tiempo a cuidar de los menos afortunados, a amar al extranjero, a hacer justicia y amar la misericordia. Lamentablemente la historia nos muestra el mal ejemplo de los sacerdotes. La Biblia relata que un samaritano mostró compasión y limpió sus heridas. Luego lo llevó a una posada donde pagó su estancia y también su recuperación. Aquí es donde la historia nos da una lección muy importante, porque los judíos odiaban profundamente a los samaritanos. Odiaban sus orígenes y sus creencias religiosas, porque mezclaban aspectos del judaísmo con otras doctrinas. Se consideraban enemigos y jamás habían sentido ningún tipo de aprecio entre sí. Pero en esta historia, el enemigo es quien ayuda al judío necesitado. Cuando Jesús terminó de contar la historia, preguntó, ¿quién fue el prójimo de aquel hombre? Ni aun así, el intérprete de la ley podía decir la palabra samaritano. Así que en su lugar responde, el que mostró misericordia. Entonces Jesús le ordena que él haga lo mismo. Hoy el mundo busca una religión de verdad, una religión práctica que deje a un lado los prejuicios que debilitan a la sociedad y una iglesia llena de amor, cuidado y compasión por toda la humanidad.
Nuestro prójimo no es alguien de nuestra iglesia o de nuestra misma raza. No tiene relación con la cultura, el color o la clase social. Es aquel que necesita nuestra ayuda. Dejemos de lado los prejuicios que tenemos hacia las personas que nos rodean y amemos a los demás como lo hizo Jesús.